las ventanas se abrían y se cerraban cuando nosotros empezamos a orar. O sea que eso era horrible lo que había. Pero entonces tú tienes que ir, cuando tú vas a ministrar, tienes que ir en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a obrar en la persona, no eres tú. Y tú le vas a poner la mano y gloria a Dios, amén, pero si el Espíritu de Dios no está y no pone la mano, ¿verdad? Y en algunas ocasiones pues el Espíritu mismo te dice lo que tienes que hacer y cómo vas a orar, ¿verdad? Pero hay una cosa que no puede haber para que el Espíritu Santo se manifieste, es ira y contienda, ni odio, ni rencor, ni amargura, porque Dios es amor, Dios es santo. Y si hay odio, si hay rencilla, cualquier pecado, el Espíritu de Dios no se mueve, aunque lo tenga. Así que nosotros tenemos que, cuando vamos a orar, eso es importante que el Padre nos lo dijo en el Padre Nuestro, ¿verdad? Hay que confesar, hay que confesar. Antes, para usted se va a preparar para ir a orar por X, Y o X persona, tiene que confesarle a Dios su pecado. Tiene que decirle, Señor, por la sangre de Cristo, perdóname, restaura, ¿verdad? En algunos casos, algunos espíritus malos no salen si no hay oración y si no hay ayuno, ¿verdad? Así que, bueno, eso ustedes lo saben, ¿verdad? O sea que nosotros no tenemos que decírselo. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que tenemos que orar en el poder del Espíritu Santo para que la oración sea eficaz. Así que oramos al Padre en el nombre de Cristo y oramos, ¿verdad?, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, fíjense lo que nos dice el 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, que eso no quiere decir el hecho que estemos llenos del Espíritu, que nos vamos a padecer persecución o que nos vamos a padecer situaciones difíciles, pero nosotros sabemos que tenemos la victoria, como hemos leído anteriormente, ¿verdad? Romanos 8:28, que todo va a obrar para bien, amén, y que Dios va a hacer bendición de lo que el diablo intentó ser maldición, va a ser bendición para tu vida. Y si no, pregunta a mí, que hace un montón de años me han pasado cosas, y al volver del tiempo, al pasar del tiempo, yo me he dado cuenta que aquello que me sucedió fue lo mejor que me pudo haber pasado. Aquel momento pataleteé y lloré y a lo mejor no le di ni gracias a Dios, pero ahora le doy gracias a Dios, porque es bendición de Dios. O sea que todo lo que el diablo intente para destruirte, Dios lo va a usar para bendecirte. Amén. Eso sí conocemos a un Dios vivo. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Bueno, hay muchos temas, yo no sé qué tiempo nos queda. Bueno, tenemos como 15 minutos, ¿verdad? Entonces, vamos a orar en acuerdo con la palabra de Dios. Porque cuando queremos estar en la voluntad de Dios, ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿Tú la sabes? Exacto, la tienes ahí, en la palabra de Dios. Entonces, cada día tienes que orar, pedir a Dios, ¿verdad?, que te dirija en su palabra. Y la palabra de Dios te va a dirigir. Y por eso muchas veces es bueno, yo lo hago. Cito la palabra de Dios, me la memorizo, me la aprendo, ¿verdad? La cito y la proclamo, porque la oración es proclama. Porque dice que lo que tú dices recibes, ¿verdad? Y si lo crees y dices la palabra de Dios con fe en el poder del Espíritu, se hace realidad, ¿verdad? La palabra de Dios dice que si tú le dices a ese monte que se quite, se va a quitar. Ahora, si tú no dices nada, no se va a quitar, ¿verdad? ¿Ah? Exacto. Hay muchos montes por ahí que no son montes, pero son situaciones difíciles que se nos presentan en la vida, o personas. Hello. Yo tenía en una ocasión una persona aquí que no voy a mencionar, que me hacía la vida de cuadritos. Y siempre hay gente que no hace la vida de cuadritos, ¿verdad? Y en una ocasión, yo siempre llamaba a una amiga mía y me ponía a llorar con ella. Ay, Dios mío, mío. Y con una pena horrible y llorando. Y ella un día me dijo, mira, tú tienes el poder de Dios, úsalo. Y yo dije, ¿verdad? Como que caí en mí, ¿verdad? Y entonces, cuando esa persona vino otra vez a hacer sus cositas que hacía para mortificarme, el Señor me dio, pero déjeme decirte, una palabra que yo jamás ni nunca se lo hubiera dicho, si no es porque Dios me la da, ¿verdad? Y le dije, el ángel de Jehová te acosa y te persiga. Pero eso no fue así como yo lo dije, fue de otra forma, ¿verdad? Y déjeme decirte, esa persona jamás, después de eso, jamás
volvió a mortificarme la existencia. Jamás, pero saben que jamás hasta el día de hoy. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Entonces usted tiene el poder de Dios, la palabra de Dios tiene poder. Si usted tiene fe y la proclama, y sobre todo cuando usted la hace en oración, amén, cuando usted es una persona de oración que está en santidad, no hay impedimento ninguno para que su oración se haga realidad. ¿Cuántos alaban al que vive? Aleluya. Yo quiero leer 1 Corintios 14, 14 y 14, 15. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Amén. ¿Están conmigo? O sea que el espíritu ora cuando tú oras en lengua. Ahora, y si tú no hablas en lengua, pues pídele a Dios que te la dé. Amén. Ahora, yo no sé, acá ustedes pueden pensar lo que quieran. Yo no vine aquí a adoctrinar, pero mi forma de pensar es que la señal del espíritu es el amor. Porque hay gente que ora en lengua, pero tiene una araña peluda en el corazón, son más malos que yo no juro. Y esas lenguas no son de Dios a mí. Thank you very much. Como digo yo. Esas lenguas no son de Dios. Porque pueden haber lenguas de allá y lenguas de acá. ¿Verdad? Y yo hablo francés, hablo latín, hablo inglés, hablo español, hablo en lengua, hello. Y hablo en lenguas angelicales. La gloria de Cristo. Pero si yo oro sin el entendimiento, no hay fruto. Si yo oro delante de ustedes y ustedes no entienden lo que estoy diciendo, pues no hay fruto, ¿verdad? Así que nosotros necesitamos estar en unidad, en el espíritu, pero en unidad. ¿Cuántos espíritus hay? Uno. El mismo que está en ti está en mí. Y hay gente que dice, no, porque el fulanito es... No, hermano, el fulanito ese tiene el poder del espíritu y somos uno en Cristo. ¿Amén? Aunque no nos gustemos mucho, porque seamos un poquito más lindos, más feos, o más simpáticos, menos simpáticos, todos somos uno en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo se mueve en el amor y en la unidad. Y cuando oramos en amor y en unidad, el Espíritu de Dios está libre, hay libertad. Amén. Hay libertad y hay bendición. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Ahora, fíjense, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que no entendemos nada, ¿verdad? Como Nicotero, como dice mi nieto. Abuelo, no entiendo Nicotero. Pues, ¿qué pues oraré? Con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Amén. O sea, que el hecho de que tú vas a orar en el espíritu, no es que tú vas a volverte loca y orando ahí, y un show y esto y lo otro, no. Yo nunca recuerdo, por lo menos en la Biblia, que ustedes me digan a mí, si Jesucristo hiciera un show cuando estaba orando. ¿Cómo oraba Jesús? Separado y de madrugada. Callado. En privado. Privado, la clave. Jesucristo oraba en privado y cuando iba a sanar a un enfermo le decían, en nombre de Cristo. Estaban fuera. Manda. Porque ya venía ¿qué? Preparado. Porque fíjense que Jesucristo nos dio un ejemplo de oración. Y se iba, se retiraba en ayuno y oración. Los discípulos como nosotros, somos un poquito vagos. No oramos tanto como deberíamos, pero si Jesucristo nos dio un ejemplo, ¿verdad? De la oración y la oración eficaz, pues tenemos que tratar de parecernos más a Jesucristo en la oración, ¿verdad? En el poder del Espíritu, amén, pero con el entendimiento.